gustaría, antes de hablar de la crisis electoral, enmarcar esta crisis dentro de una crisis mucho más global. Porque los grandes medios de prensa hacen creer que la crisis haitiana es solamente una crisis electoral, cuando a nuestro entender desde el Comité Democrático Haitiano y muchas otras organizaciones populares haitianas, entendemos que es un reflejo de la crisis del sistema de dependencia que se agotó, un sistema cuyas estructuras básicas colapsaron hace ya bastante tiempo, porque además que no pudieron dar resultado a ninguna necesidad del pueblo. Hoy en Haití tenemos 70% de la población activa sin trabajo, tenemos una inflación del 12%, tenemos hambruna severa en 4 o 5 departamentos de los 10 que tiene Haití. El presidente Martelly, cuando asumió en el 2011, la GOD, el dólar equivalía a 43 GOD, ahora un dólar equivale a 60 GOD. Entonces, ustedes se imaginan el contexto de hambre, de empobrecimiento y de nunca la reconstrucción de Haití después del terremoto ha sido un gran negocio para la oligarquía y las organizaciones internacionales. Entonces, es esto a que enmarcar la crisis electoral dentro de esta gran crisis. Entonces, la lucha del pueblo haitiano va más allá de un tema electoral. Y si uno se fija bien, desde la caída de la dictadura en el año 86 hasta hoy, se desarrollaron distintas elecciones. Nunca, salvo 2 veces, en el 90 y en el 2006, hubo una participación del 60%. En el año 88 hubo una participación de 4%. Durante las demás elecciones no superaron nunca el 22-23%. Ahora en las últimas se habla de 18, de 20%. En promedio general no superaron nunca el 31%. El promedio no supera el 31%. Lo que significa que un 69%, casi 70% de la población haitiana que no está interesada en este sistema, porque sabiendo muy bien que la solución de sus problemas no pasa por ahí. Entonces, el segundo elemento que me gustaría resaltar es contrarrestar lo que dicen los grandes medios de prensa, poniendo acento solamente sobre el tema de los hechos violentos, y Haití están preocupados, Haití tiene que ir a la segunda vuelta electoral, etcétera, etcétera, pero no se preocuparon para hablar y denunciar que las tropas de las Naciones Unidas trajeron el cólera en Haití, que ya mató a más de 9.000 personas y a 800.000 personas infectadas. No se preocuparon cuando hubo denuncias con pruebas irrefutables de violaciones de niñas, de niños, de jóvenes haitianos. No se preocuparon por esto. Entonces, cuando el pueblo sale a decir no a la segunda vuelta electoral, es porque también las elecciones fueron una mascarada, fue un golpe de estado electoral que el presidente Martelly quiso hacer para entregar el poder a su sucesor, que sería Jovenel Moïse, del mismo partido de él, el PHTK, Partido Haitiano del Cali. Entonces el pueblo dijo no, porque en las elecciones legislativas del 9 de agosto de 2015 quemaron centros de votaciones, mataron candidatos, quemaron votos, llenaron de manera ilegal urnas y sin embargo el Consejo Electoral dijo que estaba bien. El 25 para elecciones presidenciales, la segunda vuelta electoral para las legislativas, no hubo tanta violencia, pero fue una mascarada, un fraude masivo que todo el mundo ha podido comprobar. No hay un organismo de observación de Haití que no haya confirmado esto, pero para los observadores internacionales solamente hubo algunas irregularidades, pero Haití tiene que marcharse a la elección. Entonces el pueblo dijo no. Entonces es la última gota que hizo que todo ahí se fue. Por eso se desarrolló tanta fuerza, tantas movilizaciones, tanta cantidad de gente. Fueron miles y miles y miles de ciudadanos y ciudadanas que salieron
para repudiar eso y exigir la anulación, exigir la renuncia del Consejo Electoral, exigir la renuncia del presidente Martel y del primer ministro Evans Paul y la formación de un gobierno de transición, un gobierno que no va a formarse solamente por un tema electoral, sino tiene que haber juicio y castigo a todas las arbitrariedades. Tiene que haber un gobierno de transición capaz de poner fin a la injerencia internacional. Ayer el secretario de Estado norteamericano emitió un comunicado planteando la preocupación de su gobierno por la no realización de la segunda vuelta electoral, pero el hombre dice, sí, Haití marcha hacia la formación de un gobierno de transición, pero Estados Unidos no van a tolerar que este gobierno de transición dure mucho. ¿Quién es él para venir a decirnos el tiempo de duración de un gobierno? Entonces, todo esto son esas cosas que están en el tapete en este momento, que están en discusión. Es una lucha por la segunda y definitiva liberación del país, independencia del país. Es decir, no es un tema electoral nada más, es una lucha que tiene que llegar a recuperar nuestra dignidad, nuestra soberanía. Es una lucha a favor de la autodeterminación del pueblo de Haití. Y en este caso, es obvio que tienen que salir ya las tropas de las Naciones Unidas. Representadas están a través de la MINUSTA, la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití, que la ONU impuso, que el Consejo de Seguridad impuso desde el 1 de junio de 2004. Hace 7 años. Esas elecciones también, esa farsa electoral representó no solamente el fracaso del gobierno haitiano, sino el fracaso de la dominación neocolonial, el fracaso de la ocupación tercerizada que se hizo en el 2004, porque no pudieron organizar ni siquiera elecciones. Y Martelly pasó los 4 años de su gobierno, desde el 2011 hasta el 2015, sin organizar una sola elección. Y es así que el 1 de enero, el segundo lunes del enero de 2015, Haití funcionó sin parlamento. Hubo caducidad, disfuncionamiento del parlamento. A partir de aquel momento, el presidente Martelly dirigió el país por decreto, es decir, directamente fue un gobierno de facto. Nombró un primer ministro que no tuvo aprobación de la Asamblea Nacional, por ende un primer ministro de facto. Los intendentes, los jefes comunales cuyos mandatos habían terminado, Martelly designó a dedo a sus amigos para reemplazarlos. Entonces, es obvio que hay una situación global de crisis generalizada. Mirar la crisis haitiana como si fuera solamente un problema electoral, nosotros lo repetimos siempre desde el Comité Democrático Haitiano. La lucha del pueblo de Haití va más allá de esto. La lucha del pueblo de Haití va a hacer respetar sus derechos, su autonomía, su soberanía, su derecho a la autodeterminación. No es que nosotros estamos diciendo que necesitamos de apoyo internacional, pero necesitamos de apoyo capaz de respetar nuestros derechos, nuestra soberanía. Eso es el mensaje claro. Basta de injerencia. Y voy a terminar diciendo algo fundamental. Rendir un gran homenaje a este pueblo que supo realmente, a pesar del desprecio, del racismo, de la discriminación, del ninguneo que ha sufrido, de las violaciones, de las prepotencias, etc., pero supo armarse de coraje, organizarse, salir a las calles, ¿no? Enfrentar a los tanques, a la represión de la policía, a la represión de las tropas de ocupación de la ONU para decir no, y realmente obtuvieron una gran victoria al poder hacer que no hubiesen desarrollado esa otra farsa electoral que se va a hacer el 24 de enero último pasado. Realmente es una victoria que llena de orgullo a cualquier haitiano bien nacido. Es una victoria que hay que seguir en esa senda
para realmente recuperar la lucha de los esclavizados que supieron romper las cadenas de los pies, de las manos, de la cabeza y del corazón para construir el primer país negro e independiente del mundo, un país que supo ayudar a la liberación de muchos otros. Ojalá que lo que estamos viviendo hoy en Haití represente realmente un punto de inflexión en el sistema de dominación neocolonial. Por ende, viva el pueblo haitiano y viva también a todos los pueblos que luchan por su liberación, por la justicia y por una igualdad entre todos en el mundo. Gracias.